Bienvenidos a Es Noticias Centroamérica, una edición especial que dedicaremos a los hechos que acontecieron en Nicaragua, un país que ha estado con una situación bastante convulsa en este 2018. Conoceremos las razones de las problemáticas que aquejan al pueblo nicaragüense en este año en el siguiente informativo. Y es que en medio de acusaciones por violaciones a los derechos humanos, Nicaragua inició el año y también continuó como el país más seguro de Centroamérica, de acuerdo con estadísticas regionales de homicidios, según anunció la vicepresidenta de ese país, Rosario Murillo. Nicaragua registró 28 muertes por homicidio en el primer mes de este año, seguida por Panamá con 34, Costa Rica con 58, Honduras con 310 muertes por homicidio, El Salvador 317 y Guatemala 361 muertes. Como vemos en esas estadísticas, Nicaragua sigue siendo el país más seguro de la región. 28 muertes homicidas. Cuando hablamos de muertes, no nos alegramos de ser el que tiene menos muertos. Todo muerto, todo fallecido es un dolor, sobre todo para la familia, para la comunidad. Sin embargo, tenemos que destacar que seguimos siendo el país más seguro de la región y uno de los más seguros de América. Y que nuestras estadísticas en relación a otras de otros países son las mejores. La tasa de homicidios en el periodo agosto 2016-julio 2017 fue de cada 6 por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja contabilizada en los últimos 16 años en Nicaragua, de acuerdo con la Policía Nacional de ese país. En ese entonces, la nación ostentaba el segundo lugar en América Latina según cifras oficiales. En cuanto a los fallecidos en accidentes de tránsito en el primer mes de este año, Honduras y El Salvador reportan 119, Guatemala 100, Costa Rica 93 y Nicaragua 53 fallecidos en accidentes de tránsito. A pesar de estas cifras, en Nicaragua las violaciones a derechos humanos permanecen impunes. Recientemente Amnistía Internacional alertó sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno del comandante Daniel Ortega, haciendo referencia al aumento de los femicidios, la dramática situación de la masacre de la Cruz de Río Grande, donde fueron ajusticiadas 6 personas, incluyendo a 2 adolescentes y a Juan Rafael Lanzas, un hombre quien tras una brutal paliza policial le tuvieron que amputar sus 2 pies. Bueno, ese era el panorama de Nicaragua iniciando el 2018 como la nación más segura de Centroamérica. Pero, a pesar de una situación algo convulsa en ese país, también en el campo económico prevén una situación bastante positiva. Esta es la afirmación que respalda personeros del Fondo Monetario Internacional que estimaban que la economía nicaragüense iba a crecer 4,7% y cerraría el 2018 con una inflación de apenas 6,3%. Esas proyecciones fueron ofrecidas por una delegación del Fondo Monetario Internacional al término de una serie de reuniones de trabajo con representantes del gobierno de Nicaragua para evaluar el desempeño económico del 2017 y las previsiones de este 2018. En el año 2017, como veíamos antes de empezar la misión, el dinamismo económico de Nicaragua ha sido superior al que nosotros habíamos estimado en el año pasado. Y en concreto estamos pensando que probablemente este año 2017 se ha podido crecer en términos de PIB real, en términos de un 4,9% probablemente, impulsado sobre todo por la demanda externa, es decir, por un crecimiento de las exportaciones, sobre todo muy concentrado en productos agrícolas y agroindustriales, y por un fuerte incremento del turismo y de las remesas de migrantes. Los proyectos en inversión en infraestructura pública y un crecimiento de las exportaciones con base en la reactivación del crecimiento de Estados Unidos potenciarían el crecimiento de Nicaragua. Para este 2018, el FMI proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto nicaragüense de 4,7% y una inflación de 6,3% al cierre de este año. Como vimos, el panorama era bastante positivo en lo económico y también en la seguridad en Nicaragua a inicios del 2018. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde detonó el conflicto? Bueno, lo conocemos después de la pausa. No sin antes invitarlos a que se unan a las redes sociales de CB24 e interactúen con nosotros y díganos qué hechos fueron noticia en Nicaragua. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información en esta edición de Es Noticias Centroamérica, una edición dedicada a Nicaragua.
Continuamos en Es Noticias Centroamérica y antes de la pausa les hablábamos de la génesis, la razón del conflicto en Nicaragua. Y es que una reforma que buscaba subir las cotizaciones del Seguro Social generó la polémica en ese país. Y es que la decisión se tomó de manera unilateral por parte del Ejecutivo sin tomar en cuenta al sector empresarial y a otros afectados. El gobierno decidió elevar los aportes de la empresa al Seguro Social en 3,5%. Aprendes esa cifra, 3,5% entre julio del 2018 hasta el 2020, cuando pagarían una tasa de 22,5%. Asimismo, las cuotas de los asegurados del régimen integral iban a pasar de 6,25 a 7%. Estas medidas, según el presidente del Instituto del Seguro Social nicaragüense, Roberto López, fueron tomadas con el fin de superar el déficit financiero que afronta ese país y también como parte de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que veíamos en la información anterior. Toda esta situación con el Seguro Social, la elevación de las cuotas, generó una serie de protestas. Y es que en medio de esas manifestaciones se presentó esta escena que vamos a repasar inmediatamente en la localidad de Ticuantepe, en la cual una joven denuncia que fue agredida por antimotines. Veamos el momento. ¡Ustedes se hartan y ya estamos hartos! ¿Me golpeó? Me golpearon y me dijeron que si yo no me iba, me iban a tirar gases lacrimógenos. Y no se me hace justo que ellos anden oprimiendo al pueblo cuando somos el pueblo los que les damos de comer a ellos. Estas eran parte de las representaciones violentas, las situaciones violentas que se daban en Nicaragua. Tal vez, o mejor dicho, el pináculo de esta violencia llegó con la muerte del periodista Ángel Gaona en medio de disturbios que se dieron en la localidad caribeña de Bluefield, que elevaron incluso la conciencia de miles de personas en suelo nicaragüense y en la comunidad internacional de que las manifestaciones en Nicaragua habían llegado a un estadio en el cual las protestas y las acciones del gobierno para repeler las mismas se habían salido de control. Esto es un punto muy importante que debemos aclarar. En CB24 repasamos este momento no con un fin de producir morbo o generar algún malestar en la gente, porque las imágenes son bastante fuertes, sino con un fin meramente de informar en primera instancia y concientizar que la violencia y el derecho a informar no deben ser reprimidos. Y hoy, como lo hicimos en ese momento, lamentamos la muerte del periodista Ángel Gaona y externamos de nuevo nuestro deseo de que estos hechos no se repitan en ninguna parte de la región centroamericana ni en el orbe. Veamos lamentablemente este momento en donde muere el periodista Ángel Gaona. La puerta y la pared de lo que es el cajero se van totalmente destruidas. Todo, diablo. Ángel, Ángel. 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 Ángel cayó. Cayó Ángel. Ángel. Pero el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tras ver estas manifestaciones, ver la violencia que se desató en el país, en Nicaragua, llamó al diálogo y desistió en hacer las reformas al Seguro Social como había pregonado y como también se lo había recomendado el Fondo Monetario Internacional. Veamos la reacción del presidente Daniel Ortega. Bueno, como esta resolución no tuvo viabilidad, más bien se creó esta situación dramática, habrá que trabajar en una mesa de diálogo, habrá que trabajar para sacar la resolución que nos asegure fortalecimiento de la seguridad social
para el mediano y largo plazo. Manifiesto, dijo el Papa Francisco, mi cercanía en la oración a ese amado país, Nicaragua, y me uno a los obispos en el llamamiento a que cese toda la violencia. Y eso es lo que queremos todos los nicaragüenses, que cese la violencia, manifestando nuestra solidaridad con todas las familias de las personas que han fallecido en estos hechos de violencia y llamando al pueblo nicaragüense a seguir uniendo esfuerzos para que cesen estos actos de violencia. Pero en medio de las protestas se instaló una mesa de diálogo en la cual la Iglesia Católica fungió como mediador de las partes y en la cual tanto gobierno como manifestantes, entre ellos estudiantes, se sentaron a hablar, pero las conversaciones fueron depuestas y los enfrentamientos continuaron. Veamos el momento en que inició esa mesa de diálogo. Que se nos dé la lista, cuántos desaparecidos hay en Nicaragua. Que me pasen ya la lista de cuántos desaparecidos y cuántos prisioneros políticos hay en Nicaragua. Que no hay un solo desaparecido y que no hay un solo preso. Todos fueron liberados en su momento. La policía ha sido víctima de esta campaña, sin darnos cuenta lo que hacen esta campaña, que un país sin instituciones que permitan guardar el orden es un país que se destruye, se anarquiza. Nuestros sacerdotes también abogando para que existan menos heridos. Tenemos muchas vidas que salvar y heridas que curar. No olvidemos esto. Lo que está en juego son personas, son vidas, y a todas sin excepción deseamos asistir, vendarles las heridas, protegerles la vida. Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua, UNI. Franco Valdivia Machado, Estelí. Ángel Eduardo Gaona, periodista de Bluefield. ¿Usted sabe cuánto nos va a tomar para volver a respetar a alguien con uniforme? Nos va a tomar mucho tiempo, porque son asesinos porque nos han matado y nos siguen matando. Hoy le pedimos que sea presentable como todo un comandante, que se levante y dé con su voz la orden militar del cese al fuego. Como les contábamos, a pesar del diálogo, las protestas continuaron contra el presidente Daniel Ortega y las estructuras metálicas conocidas como los árboles de la vida fueron blanco de los manifestantes. Al menos 5 estructuras de estas fueron derribadas en lo que se llevaba de esas manifestaciones. Los árboles de la vida son íconos del gobierno sandinista de Daniel Ortega, y los videos que estamos viendo que estamos viendo en este momento y que fueron divulgados a través de redes sociales muestran cómo esos árboles metálicos cayeron en diferentes puntos de la capital Managua, y también vemos el júbilo que eso desató entre muchas personas. En este tipo de manifestación vale la pena aclarar que murió el cineasta y comunicador guatemalteco Eduardo Spiegler, quien se encontraba realizando un documental sobre las protestas en suelo pinolero. Pero la crisis de Nicaragua también permeó a su vecino más cercano, que es Costa Rica, y precisamente ahí se dieron manifestaciones xenófobas, y también se vivió un clima de crispación en medio de los refugiados nicaragüenses que aún siguen llegando a suelo costarricense. Al menos 23.000 nicaragüenses han solicitado asilo en Costa Rica en los últimos meses, aseguró el gobierno de la nación centroamericana. Muchos llegan sin nada, escapando de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, explicó Noemí Pavón, portavoz de la coalición de nicaragüenses exiliados. Son hermanos que llegan sin ropa,
que llegan sin dinero, que no tienen familiares ni amigos donde puedan ir a permanecer ni a pernoctar en las noches, que no cuentan con recursos económicos ni sus familiares en Nicaragua para que ellos puedan recibir ayuda económica, por lo tanto carecen de techo. Es por ello que junto con un grupo de otras 7 personas y organizaciones como SOS Nicaragua se han dado a la tarea de aliviar la carga de sus connacionales que llegan a Costa Rica. Bueno, este es un evento de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, de distintos colectivos de artistas costarricenses que están dando su apoyo al pueblo de Nicaragua que está acá en solicitud de refugio. Estas organizaciones también alimentan a los nicaragüenses que aseguran han llegado al país para salvar sus vidas. Estamos viviendo violencia, agresión de parte del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, y la señora Rosario Murillo. Ayúdennos. Pero no todos los costarricenses han abierto sus brazos a los nicaragüenses que han llegado en los últimos días. En territorio tico también existen algunas voces de quienes se oponen a la que llaman invasión nicaragüense. Yo no puedo llegar a Nicaragua y decir en un parque, este es mi parque y yo soy tico y estoy en una tierra que no me pertenece. No, eso es respeto. Algo que obligó al propio presidente de Costa Rica a tomar cartas en el asunto. En un discurso emitido en el ámbito nacional, el mandatario aseguró que perseguirá a quienes violen la ley y que su nación seguirá recibiendo a los refugiados. Hoy recibimos en nuestro país personas, algunas heridas, que se sienten en riesgo y otras incluso perseguidas, y que por su condición de vulnerabilidad buscan refugio o un espacio de paz en nuestro país. Pero no todos están convencidos, algo que deja entrever que el impacto de la masiva llegada de nicaragüenses a Costa Rica, fruto de la crisis en su país, apenas comienza a verse. Desde San José, Costa Rica, Gesel Tobías, Voz de América. Veíamos el reporte de Gesel Tobías de La Voz de América, un trabajo que hizo CB24 junto con La Voz de América en Costa Rica. Ahora hablamos también de la repercusión en el turismo, y es que la crisis en Nicaragua tocó ese sector de la economía nicaragüense. La ciudad de Granada, uno de los puntos turísticos por excelencia, se ha convertido literalmente en un pueblo fantasma. Los periodistas de La Voz de América, Gesel Tobías y Jacopo Luxi, visitaron esa turística ciudad y notaron hoteles vacíos, muchos negocios y restaurantes cerrados con un alto nivel de pérdidas. Granada, a 40 kilómetros de la capital Managua, siempre ha sido la ciudad más turística de Nicaragua, la cara internacional del país que el mundo elegía como destino vacacional. Durante el día la pequeña localidad aún parece una ciudad normal. Sin embargo, desde el principio de las protestas en abril, Granada se ha convertido en una ciudad fantasma por la noche y la gente tiene miedo de salir. Cesare Lombardosi, gerente de uno de los principales hoteles de la ciudad, afirma que la economía turística de Granada se desplomó totalmente y que casi todos los clientes cancelaron sus reservas debido a la situación. De 300-400 clientes por día, estamos a 8 días, estamos muy mal. Antes del principio de la crisis, esta plaza enfrente a la Catedral de Granada estaba llena de vida, música, personas y pequeños negocios abiertos hasta las primeras horas de la madrugada. Ahora todo cierra después del atardecer y es muy difícil encontrar turistas en la ciudad. Las luces en las calles y plazas están rotas. A la calzada, la calle más famosa de Granada, los residentes ahora la llaman la desolada y el silencio reina soberano. Pero existe una tímida esperanza entre los dueños de negocios de que las cosas puedan regresar lentamente a la normalidad. Vamos a ver en todo el fin de año que verdaderamente se componga esto para que salgamos adelante, porque eso es lo que nosotros nos mantiene como negociantes, como dueños de negocio, que verdaderamente vuelva a la normalidad. A pesar de todo, hay algunos turistas que, no obstante la situación problemática, decidieron llegar a Nicaragua de todos modos y para ellos el país es seguro, con un poco de cuidado. A veces escuchas la televisión y después vas y ves que la realidad es diferente. Entonces no tengo tanto miedo aquí. Granada es el emblema de una economía que en 4 meses ha perdido más de 637 millones de dólares, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, y que podría llegar a perder 2.000 millones de dólares para fin de año si la tendencia no cambia pronto. Jacopo Luxi, Voz de América, Granada, Nicaragua.
Ya vimos la génesis del conflicto en Nicaragua, ya vimos incluso los momentos de diálogo entre gobierno y los manifestantes, ya vimos las repercusiones que ha tenido esta crisis en Nicaragua, pero vamos a seguir repasando también otros ámbitos de esta crisis al volver de la pausa, no sin antes invitarlos a que consulten nuestras redes sociales. La invitación siempre está abierta. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información en esta edición especial de Es Noticias Centroamérica, en el capítulo Nicaragua. Continuamos en Es Noticias Centroamérica en este episodio, este capítulo que hemos dedicado a lo ocurrido en Nicaragua en los últimos meses, en el 2018. Y les contamos ahora que la Asamblea Nacional de ese país canceló la personería jurídica de los organismos Hagamos Democracia y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENID, mejor conocido como el CENID. En la exposición de motivos se le acusa a Hagamos Democracia de utilizar su esquema para facilitar fondos para que grupos cometan supuestos actos terroristas y al CENID de haber violado sus estatutos. La cancelación al organismo Hagamos Democracia se dio con 70 votos a favor, 16 en contra y una abstención, o por lo menos eso es el balance que se hace en este momento. En tanto que al CENID la votación estuvo 70 votos a favor, 17 en contra. Con el CENID y Hagamos Democracia son más de 4 organizaciones las que han sido suspendidas debido a las acciones del gobierno de Daniel Ortega en menos de un mes. Tanto el CENID como el Hagamos Democracia se les da ahora un plazo de 15 días para entregar sus sellos y documentación al Ministerio de Gobernación. Un plazo que por cierto no se ha cumplido, pues personeros del gobierno se han acercado a confiscar o requisar las oficinas de estos organismos. Ese es el reporte que existe con respecto a estos organismos, a estas organizaciones no gubernamentales.
bueno, tras la aprobación en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de la NICAD, una ley bipartidista que permite la aplicación de una serie de sanciones al gobierno de Daniel Ortega, ahora la congresista Ileana Ros-Lehtinen, que por cierto está de salida en el Congreso después de 3 décadas, reaccionó y nos dice cuáles son los pasos que quedan para que la NICAD se convierta en ley en Estados Unidos. Estoy muy orgullosa y muy contenta que al fin pudimos pasar el NICA Act. ¿Qué va a hacer el NICA Act? Bueno, le va a negar fondos internacionales al dictador y cruel sadista Daniel Ortega. Él usa esos fondos para darle palos al pueblo, pero ahora no va a poder conseguir estos fondos internacionales. El proyecto ya pasó de la Cámara, pasó en el Senado y ahora al escritorio del presidente Trump. Casi acto seguido a esta declaración de Ileana Ros-Lehtinen, hablamos en cuestión de días, empezaron una serie de represiones en contra de medios de comunicación. Por ejemplo, empresas, y a raíz de eso, empresas de medios de comunicación interpusieron recursos de amparo ante la justicia tras el allanamiento y también la incautación de computadoras y bienes del diario Confidencial. Bajo un fuerte despliegue policial, el periodista Carlos Fernando Chamorro se presentó a los tribunales de justicia de Managua para interponer un recurso de amparo, luego que su edificio fue saqueado y posteriormente tomado por agentes de la Policía Nacional. Chamorro, director de los medios de comunicación Confidencial, esta semana y esta noche, en un aparte con La Voz de América, aseguró que las agresiones físicas, robos y ocupación de su edificio son una clara violación a la libertad de prensa y libertad de empresa, ambas protegidas por la Constitución Política de Nicaragua. Aquí se está llevando a cabo una confiscación por las vías de hecho de 2 empresas de medios de comunicación. Y por lo tanto nosotros esperamos que la Corte Suprema de Justicia no tiene para dónde, o sea, tiene que fallar y reconocer de que esto es un acto ilegal. Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios y del héroe nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro, advierte que su caso podría ser el inicio de una nueva etapa de represión contra otros medios de comunicación. Se están tomando la redacción del medio, están robando equipos, están destruyendo equipos, están asaltando todas sus propiedades y sus documentos. Y por lo tanto lo que están diciendo es que pueden hacer lo mismo con cualquier otro medio de comunicación. La Voz de América solicitó una entrevista con los representantes del Poder Judicial de Nicaragua para conocer su posición ante esta denuncia. Sin embargo, no hubo respuesta. Quien sí se pronunció fue la organización más grande de periodistas de Nicaragua, que acompañó a Chamorro ante los tribunales para exigir que se le entregue su propiedad. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha arremetido con violencia, intimidación, hostigamiento, persecución y judicialización contra periodistas y medios independientes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado al Estado que debe cesar el acoso contra periodistas y medios de comunicación. El gobierno no ha dado a conocer su posición en cuanto a los últimos acontecimientos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Pero no todo fue conflicto en Nicaragua. También es importante aclarar un hecho muy importante que tiene o tuvo repercusiones en el ambiente. Y es que la Policía Nacional de ese país presentó a un campesino como autor intelectual del incendio de la reserva Indio Maíz. Veamos el detalle de esta información. La versión sostenida por la policía de Nicaragua es que Miguel Ángel Díaz Sevilla prendió fuego a media manzana de tierra para la siembra de arroz. Miguel Ángel Díaz Sevilla fue trasladado desde la comunidad Siempre Viva Río San Juan a Managua para ser presentado como el principal sospechoso de haber dado origen al incendio que arrasó más de 6.000 hectáreas de bosques. La prueba presentada por la policía es un encendedor y será acusado por el delito de incendio y otros estragos. El subdirector de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, sostuvo la versión del gobierno en cuanto a que el sospechoso inició el fuego cuando preparaba la tierra para la siembra de media manzana de arroz. El incendio se produce por una fuente generadora de calor en fase llama abierta, encendedor, ajena al ambiente, colocada directamente sobre material combustible, madera, hoja, palma y maleza seca. El detenido alegó que está arrepentido y en su defensa dijo que junto a su familia apoyaron las labores para sofocar el siniestro. Yo cooperé también con toda mi familia, ayudar a pagar y lo otro es que
Pido disculpas de lo que pasó, estoy arrepentido, mejor no lo hubiera hecho después que lo hice. Para la Fundación del Río, el incendio de la reserva Indio Maíz evidenció que el gobierno de Nicaragua no tuvo control y minimizó su impacto al inicio. Luego intensificó sus esfuerzos a la vez que desplegó una campaña de desinformación y bloqueo de acceso a los medios de comunicación a la zona del desastre, al tiempo que desplegó jóvenes estudiantes a las calles para respaldar sus acciones. La invitación siempre está abierta para que usted consulte las redes de CB24 y se informe y nos informe. Gracias por acompañarnos en este resumen que hemos dedicado a Nicaragua. Un resumen que, como hemos visto, vimos la génesis del origen de la crisis en ese país y también vimos números interesantes, datos interesantes de este país antes de esa crisis. Con esta información ponemos punto y final y nos vemos en una próxima ocasión.